Bienvenidos a la clase de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que nos permite crear grandes programas que sean modulares y fácilmente podamos extenderlo. Antes de iniciar con los ejercicios, revisemos estos 4 conceptos para tenerlos más claros. Empecemos por las clases. ¿Qué es una clase? Una clase es una forma de empaquetar atributos y métodos de algo que podríamos representar en el mundo real. Por ejemplo, una clase puede ser los estudiantes o las profesiones, animales. Un objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una instancia de una clase. Por ejemplo, la clase puede ser animales y un objeto sería un perro. Si la clase fueran aparatos electrónicos, un objeto podría ser una computadora. ¿Qué son los atributos? Los atributos son descripciones de una característica. Si tomamos como ejemplo el perro, una de sus características podría ser el color, su peso, su raza. Ahora, ¿qué es un método? Los métodos son acciones que un objeto o clase pueden usar. Si seguimos con el ejemplo del perro, una acción, en este caso un método, podría ser correr, comer, ladrar. En resumen, como les decía, todas las clases crean objetos y estos contienen características que son llamadas atributos. Y estos objetos también tienen acciones que son llamados métodos. Muy bien, ahora que nos queda un poco más claro estos 4 conceptos que son importantes para la programación orientada a objetos, vamos a empezar. Una clase en Python es muy fácil de definir. Solamente tenemos que agregar la palabra class seguido por una palabra que empiece en mayúscula. Vamos a crear una clase llamada worker. 2 puntos. Toda clase necesita definir un constructor. Un constructor es el método que se llama para crear un objeto de esa clase. Los constructores en Python se definen de la siguiente manera. Colocamos def, recuerden que viene siendo una función igual a un constructor, y como ya hemos visto en lecciones anteriores, toda función inicia con def. El inicializador en Python es 2 subguiones, seguido de la palabra init y termina en 2 subguiones. Dentro de los paréntesis vamos a llamar a la misma clase. ¿Cómo se hace eso? Con self. Esta palabra self hace referencia a la misma clase. En toda función o método que creemos dentro de una clase, vamos a tener que llamar al menos un argumento, que en este caso sería self. Y luego vamos a agregar otros argumentos como sus características de worker o trabajador. Por ejemplo, podríamos agregarle name, edad. Vamos con estos 2 para empezar. Y ahora vamos a crear esos atributos. Solamente llamamos a la misma clase self, punto, por ejemplo, name, igual a parámetro que le he pasado, que en este caso es name. Esto no es lo mismo que todo lo que está aquí. Esta parte self.name se refiere a una de las instancias de la clase que tienen como parámetro name. El segundo es el parámetro que se le pasa al constructor. Agreguemos el otro, self.age, igual al parámetro que le pasa al constructor, en este caso edad. Y eso es todo para crear una clase. Necesito el nombre de la clase y su constructor. Vamos a crear otras funciones. Por ejemplo, quiero definir el salario de este trabajador, de esta clase. Creamos la función def y decimos set salary. Siempre debemos de colocar al menos un argumento en cada función que creemos de una clase y el argumento es self. Recuerden, self es la invocación de la misma clase. Es como si fuera un objeto más que hace referencia a esta clase. Y creamos otro atributo, self.salary. Vamos a agregarle un argumento que sea salario igual. Si se dan cuenta, en las funciones yo no uso camel case, como en anteriores clases he venido repitiendo. En Python no se usa camel case. Se usan solo minúsculas y subguiones. Y le coloqué la palabra sep porque dentro de las clases tenemos los setters y los get. Los sep no retornan un valor, solamente actualizan un atributo dentro de la clase. Pero los get, sí, vamos a crear un get.
Voy a crear la función y digamos get salary, el salario neto. Pongamos net. Siempre un argumento self y nos va a retornar el salario. Vamos a quitarle al salario un porcentaje y de esa manera nos da un salario neto. Pongámosle que el porcentaje sea el 10%. Podría ser 10 por self.salary. O en otras palabras, el 0.9 para abreviar. De esta manera ya tenemos definido un constructor, una función set y una función get. Ejecutamos para crear nuestra clase y vamos ahora a instanciar un objeto de esa clase. Voy a crear más celdas. ¿Cómo creamos un objeto de una clase? Lo que hacemos, vamos a crear primero una variable que sea worker 1 y llamamos por el nombre de la clase y le pasamos los parámetros que tiene el constructor a excepción de la palabra self. Self no es necesario que nosotros lo llamemos, solamente necesito los parámetros que estén después de self en cada una de las funciones. Voy a agregar como nombre Juan y de edad 40. Ejecutamos para que se cree. Ya tenemos creado nuestra primera instancia. Si yo quiero imprimir esta variable worker1, me va a retornar un objeto, pero yo quiero ver los valores que tiene. Para ver los valores que tiene la instancia worker, es muy fácil en Python. Vamos a imprimir su nombre. Solamente le colocamos el punto e invocamos a su atributo. Por ejemplo, name. Ejecuto. Y en este caso, mi instancia tiene como nombre Juan. Vamos a imprimir su otro atributo, que es la edad, y ejecutamos. Y nos da de resultado 40. Quiero que se den cuenta que yo no necesito llamar a init para poder crear una instancia de un objeto. Es decir, no necesito llamar a este constructor. ¿Por qué? Porque eso está implícito en Python, así como lo está self en cada una de las funciones. Muy bien, nos falta un atributo más que era el salario. Si yo quiero imprimir el salario, si se dan cuenta, en el constructor no está el salario, está el nombre y la edad. Si yo intento invocar al salario, me va a salir un error. Ejecuto y me da un error, porque aún no ha sido creado ese atributo porque no hemos llamado al set. Entonces, llamemos a set y luego imprimimos. Entonces, hago the worker de mi instancia y llamo al método set. Como saben, no necesito llamar a self, pero voy a agregarle el salario, 400. Voy a comentar esta línea y ejecuto. Cuando yo he llamado a este método setSalary, yo he creado su atributo, porque invoqué a la misma clase punto el atributo salary. Ahora, si lo intentamos de nuevo llamar, ya nos saldrá su valor de esta manera. Ahora también quiero imprimir el método get salario neto. Llamo a la instancia e invoco el método para obtener el salario neto. Get net salary. Si se dan cuenta, no necesito pasar ningún argumento, ya que el único argumento que está aquí es self, y como saben, self no se debe de colocar. Ejecuto y me sale cuál es el salario neto. Muy bien, ahora veamos cómo modificar o actualizar esos atributos de una clase. Es muy fácil en Python a diferencia de otros lenguajes. Por ejemplo, si yo quiero actualizar el nombre de worker1, en este caso, es muy fácil. Solo llamo a la instancia worker1 y accedo directamente a su atributo, que es name, seguido de un igual, y le coloco cualquier otro valor. Por ejemplo, José. Vuelvo a imprimir cuál era el valor del nombre. Si se dan cuenta, es la misma manera en como yo lo llamo a como yo lo voy a actualizar el valor. Ejecuto de nuevo, recuerden que primero era Juan, ahora tiene que salirme José.
y así los otros atributos. Worker one.age igual a 35 y voy a imprimir mi atributo workerAge y me da 35. En algunos lenguajes de programación esto no se ve bien, ya que para poder actualizar atributos se llaman siempre a métodos, por ejemplo setName o setAge, pero en Python no es necesario. En Python es una manera mucho más rápida, ya que, como se dieron cuenta, la manera en que yo llamo a un atributo es la misma en la que yo puedo actualizar su atributo. Claro que en programas donde son un poco más complejos, donde su actualización conste de variables más elaboradas, pues necesitaré crear un método para actualizar ese atributo. Esto es la primera parte de programación orientada a objetos. En la siguiente clase veremos herencia.